Buen día, Buenos días, Alex. Ernesto. Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien. Ahora pandeando la sobrevivencia. Parece que va quedando menos, Pero está todavía el pero, camino largo. pero antes de 2022 no creo que lleguemos a algo parecido a la normalidad. No, está bien dicho la nueva normalidad. Lo que sí es preocupante es el hecho de que la gente ahora no quiere vacunarse, que tenga ideas erróneas al respecto. Y finalmente tener mucho cuidado, mantener los cuidados después de que esté vacunado. O sea, seguir con los mismos cuidados es lo complicado. Insisto, ¿no? Esta pandemia nos mostró que mucho del gran problema es la participación de la gente. La Mm, gente radica ahí el hecho de que no se hubiera propagado la enfermedad, radica ahí el hecho de que muchas enfermedades se pueden evitar si nosotros fuéramos un poco más participativos. mm, Entonces, sí, creo que sí hay muchas cosas de aprendizaje en esto, no solamente como enfermedad, sino por reflexión, entendimiento y todo mm. lo que nos rodea, ¿no? Sí, bueno, y es parte de lo que se ha visto en otras oportunidades también, a lo mejor no como a nivel de esta pandemia, pero recuerdo años atrás, por ejemplo, hubo aquí un brote de cólera Sí. importante hace años ya. Y las campañas permanentes, a lavar las frutas, las verduras, a lavarse las manos y machacando ahí, dándole a la gente permanentemente. En esa época solo a través de televisión, hoy día están las redes sociales, hay muchas más vías de información, pero cuesta mucho que la gente se haga parte, entienda, crea, porque también el tema de creer que no, que el virus, que es inventado, que es una falsedad, que nos quieren controlar y qué sé yo. Bueno, eso parece que ha ido disminuyendo un poco. Em, Lamentablemente va disminuyendo en la medida en que la gente va teniendo cada vez más cerca casos de personas que efectivamente se han enfermado y que han muerto. Y, pero bueno, es parte de la naturaleza humana. Sí, sí, definitivamente. Bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado con cuestiones de personalidad y habíamos dado la pauta para platicar acerca pues De dos varias temas, ¿no? cosas. De varias Sí. cosas. Puntualizamos por una parte la dependencia y la codependencia y por otra parte también pensamos en la psicología comparada o la etología. Entonces, creo que es buen momento para empezar a platicar de la dependencia y codependencia, ¿no? Dentro de lo que platicábamos de la personalidad, decíamos que existe de una forma normal, Mm, entre comillas. Sabemos que normalidad en psicología hay que ponerle de comillas. eh, la idea de que todos somos neuróticos y que dentro de esa neurosis existe la dependencia emocional. mm, Entonces, esa forma en que nosotros visualizamos la dependencia, como lo decía en el capítulo anterior, decía yo, pues es que nosotros pensamos dependencia emocional ya es una afectación, una problemática afectiva, mm, pero hay que puntualizar. Creo que no es tan así como debe de entenderse. Es correcto? mm, mm. Sí, claro, cuando hablábamos de la estructura neurótica, yo te decía que en el fondo la estructura neurótica se podía definir en términos simples, eh, a partir de la dependencia, en el sentido de que todos necesitamos querernos y sentirnos queridos. Sí, Y esa es una dependencia, pero hay rangos, hay puntos intermedios, hay puntos mínimos, puntos máximos. De alguna manera el exceso de dependencia el déficit de dependencia eh, se entrelazan también con las otras estructuras. Pero claro, pero desde el sentido común, cuando la gente habla o señala que alguien es dependiente, en el fondo a lo que se refiere es a una dependencia que es un poco más problemática, en la medida en que esa dependencia te dificulta, te limita, te obstaculiza. se perdió la conexión. Ya, hubo un pequeño corte, parece. Sí, Te dificulta un desarrollo, eh,
que te decía que ahí podríamos hacer otro link posterior que tiene que ver con qué es el desarrollo personal, porque muchas veces se habla del desarrollo personal, talleres de desarrollo personal, charlas de desarrollo personal. Y la gente no sabe ¿Y, ni siquiera qué es eso de... y Sí, qué es? ¿Y qué se busca? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cómo se trabaja? Bueno, yo te diría que en dos palabras el desarrollo tiene que ver con la posibilidad de ampliar em, tus campos de funcionamiento. Dificultad, déficit en el desarrollo, te limitas en el campo. Por ejemplo, sí, la droga te limita la vivencia, ¿no? Eh, al menos la adicción, el sí, exceso. sí. Bueno, en el tema de la dependencia, un poco lo mismo. ¿Cuándo la dependencia puede ser problemática? Cuando los niveles de dependencia, cuando las decisiones de tu vida dependen de la relación con otro. Me gusta el esquema como venías trabajando, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de dependencia emocional, si ya estás reduciendo tus capacidad, es cuando nosotros empezamos a decir, ya es una problemática, ya pasaste lo que es dentro de lo normal, dentro de lo posible, porque de pronto ya estás transformando tu situación en una necesidad que ya te está llevando a limitar tus posibilidades, ¿es correcto? Exactamente, que es uno de los grandes criterios diagnósticos de cualquier patología. Incluyendo las adicciones, cuando dice ya es una persona dependiente. Ya es una conducta problemática porque te dificulta, te limita, te obstaculiza. Si la persona siente que está consumiendo una droga por recreación una vez, de vez en cuando, y lo disfruta y pasa bien, y no tiene un problema médico, neurológico, biológico que se le esté potenciando a propósito de eso, claro, puede ser a lo mejor, no estoy hablando necesariamente, pero también, no necesariamente las drogas ilegales, Claro, claro. el alcohol, el cigarrillo, qué sé yo, el Aplica café, en todo, ¿no? O sea, finalmente es aplica en todo. cuando nosotros decimos, hay tres criterios, ¿no? Que dices el uso, que es una vez al día, no te afecta, no hay una relación en la cual cambies tu vida por ello. Después viene el abuso, prácticamente ya estás demasiado utilizando eso. Puede ser el trabajo, los videojuegos, una droga, algún refresco para evitar algún Ya, refresco, ya, algún café, etcétera, ¿no? Entonces, y de ahí viene la la adicción. dependencia, la adicción, ¿no? Entonces, donde ya te ves muy limitado y necesitas, ya dependes de ello para poder funcionar. Y ese es Sí, claro. el punto, ¿no? Entonces, una persona puede tener una relación con los demás, con su pareja o como sea, y hay una relación afectiva. O sea, finalmente tú eres funcional, la persona es funcional y no se limita ni su campo de acción ni está sacrificando ningún elemento. Exactamente, exactamente. Y hay una dependencia emocional en el sentido de que necesitamos ser queridos, aceptados, incorporados, ser parte de una estructura social, familiar, De un de grupo, amigos, sí, de sí, es amigos, qué correcto. sé yo. Pero cuando ya la dependencia ya toca con el hecho de que no puedo tomar una decisión, no puedo hacer nada en el día a día, si es que no tengo la aprobación del otro, si es que el otro no me dice qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, entonces ya me estoy yendo hacia una dependencia más patológica, Claro, porque me está limitando mi campo de acción, porque no estoy siendo capaz de actuar independiente, proactiva, autónomamente sí. dependiendo o a partir de las definiciones de lo que yo quiero y necesito, sino de lo que está necesitando el otro. Esa dependencia, ya entonces si lo llevamos a la conversación previa que teníamos, donde decíamos, bueno, la neurosis va del 0 al 100 y tal vez lo esperable es que nos movamos entre el 30 y el 70, esa dependencia ya estamos pensando que nos estamos situando en el rango del 70 al 100, Ok. ¿no es cierto? Donde estoy cada vez más dependiente, cada vez necesito más la confirmación del otro y por lo tanto me estoy invisibilizando psicológicamente. Yo no me veo, yo no me doy cuenta de qué es lo que yo soy, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, más allá de lo que me define la sombra del otro. Claro, porque me he movido del centro de mi vida y he puesto al centro otra persona
que toma las decisiones, que finalmente tiene el poder sobre mí de alguna manera que se lo he asignado, o bien que me da la seguridad necesaria como para poder hacer las cosas. O sea, estoy limitando mi campo de acción, así lo entiendo, ¿sí es correcto? Exactamente. Em, exactamente. Y de alguna manera esta dependencia excesiva puede estar definida y puede estar marcada por una serie de elementos. Alguien podría decir, bueno, baja autoestima, em, dificultad para actuar autónomamente, Inmadurez em, también se puede decir, ¿no? inmadurez emocional. Hay temas que no has logrado madurar lo suficientemente, lo suficiente. Em, muchas veces entras, incluso sin quererlo, no es una cosa voluntaria, programada, en conductas manipulativas, para lograr que el otro actúe en función de lo que yo necesito, porque si no yo me desestructuro, me desconfiguro. eh, La, necesito que estés aquí y que me digas si estoy actuando bien. Necesito que no te alejes demasiado. la autorización finalmente, ¿no? Y la supervisión. Entonces, pero Exactamente. hay algo que me está llamando la atención, ¿no? En esta parte de la dependencia también existe lo que se conoce como codependencia. La pregunta es, ¿qué pasa? Si debe de haber una diferencia entre dependencia y codependencia. Me imagino que por definición, o sea, si es lo Mm, mismo, nos ahorramos una palabra, pero debe de haber una diferencia entre uno y otro, ¿no? ¿Sí es mm, correcto? mm. Sí, mira, la dependencia se define eh, mm, se da en la relación en la medida que las características, ¿cómo llamarlas? Disfuncionales tal vez, de tu propia personalidad hacen que dependas de lo que el otro hace, dice, piensa, define para tú poder ser feliz. ¿Ya? Y entonces de alguna manera estás llenando tus propios vacíos a propósito de o en virtud de lo que el otro define para ti. La codependencia es cuando de alguna manera nos hacemos dependientes de la dependencia del otro. Necesito que el otro esté en alguna deficiencia, en alguna, expresando y viviendo desde alguna dificultad, para yo estar bien porque estoy al servicio de la salvación del otro. Se da muy fuertemente y se describe inicialmente en las relaciones cuando hay una persona que es dependiente de las drogas, por ejemplo, de las drogas ilícitas, las drogas más dañinas. em, y entonces la persona codependiente necesita que esta que está en alguna situación problemática, que no está definiendo su vida, que necesita mantener eso para yo cobrar, para que mi vida cobre sentido al servicio de esta otra persona, Suena, del salvataje de esta persona. finalmente el codependiente trata el papel de un salvador, en este Y caso, no, sí. O y, no sé y si no, sea general. y no precisamente desde una perspectiva de No, sí, altruismo. sí. Sí, sí, me viene la idea de cuando una persona, por ejemplo, el hijo, bueno, lo voy a poner en términos de padre e hijos, ¿no? Entonces el hijo anda, se pierde el fin de semana, anda completamente alcoholizado y la madre diciendo, ay, ¿dónde está mi hijito? Qué pobrecito, ya le pasó algo, ¿no? Entonces llega completamente perdido y en lugar de llamarle la atención, le dice, tómate al día siguiente, tómate tu caldito para que te repongas. O sea, manteniendo la relación prácticamente de esa persona con su adicción, ¿sí? O sea, hay cierto Exactamente. beneficio en el papel que tiene, en este caso, en el papel que tiene la madre, como para decir, ok, no quiero que te vayas de casa, no te soporto, quiero que te vayas, pero al mismo tiempo quiero que te quedes. Entonces, de alguna manera es
mantener el vicio de la persona. O sea, no es tan sencillo y realmente es difícil de ver, me imagino, que para la Sí, persona que es codependiente. sí, porque fíjate que el foco, al menos consciente, en la inmensa mayoría de los casos, no es de validar o mantener el vicio del otro. Es que mi vida cobra sentido en la medida que está al servicio del otro. Entonces, si tú te mejoras, ¿qué hago yo? Sí. Y está, no sé si viene muy referenciado, por ejemplo, cuando decimos el nido vacío que se ha trabajado en algún Mm, momento, que la mm. persona dice, ok, los hijos ya se van, ¿y ahora qué hago? Sí, entonces voy a esperar a que no se vaya alguno de mis hijos o adopto a alguien para que pueda mantenerlo como si O, fuera mi o hijo, alguna o mascota, alguna mascota, o o alguna claro, planta o algo, sí, algo, lo que sea. pero que necesite de mí, ese es el punto. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque la persona ha dedicado su vida al cuidado de ese, en este caso de los hijos, si quiero poner en la situación del nido vacío. Pero es en un nivel Am, patológico, ¿no? Aquí debemos aclarar que es un nivel patológico. No ya es el estamos hecho de hablando, que quiera ayudar a alguien para que salga adelante, sino es la persona debe de estar en esa situación para que es me necesite. Está en torno exacto, pero porque al finalmente cuidador. yo tengo, o sea, así como en el dependiente decíamos que había ciertas características disfuncionales, bueno, en el codependiente claramente también. Claro, claro. Porque yo no tengo, mi vida no cobra sentido si es que no tengo a alguien que dependa de mí y que me esté generando un problema que tengo que estar permanentemente resolviendo. Entonces, claramente el problema ahí en el codependiente es del codependiente, no es de la dependencia, ni del abuso, ni de la adicción del otro. Mira, en psicología se habla, por ejemplo, y hay casos emblemáticos que han sido descritos em, desde una de las perspectivas de la psicología clínica, se habla del paciente índice. Es decir, cuando hay alguna persona dentro de un sistema familiar, que está presentando una dificultad, por ejemplo, un hijo que se entrega a una determinada adicción y una adicción problemática, donde termina robando cosas de casa para venderlas y poder adquirir droga, donde termina dañando eventualmente a personas que quiere porque no le dan los recursos para poder adquirir la droga, qué sé yo, o sea, en una situación muy, muy problemática, muy, muy conflictiva. Finalmente, uno termina diciendo, a ver, espera, aquí no es que el hijo sea el enfermo, el hijo presenta la adicción, pero es el sistema el que está enfermo. Sí, El hijo o la persona que sea, eh, es el que muestra la enfermedad de todo el sistema. Porque, porque, o sea, a ver, más allá de que la adicción pueda tener ciertas condiciones y, y predisposiciones genéticas o qué sé yo, que ahí podrás darme tú el contexto, finalmente es la persona la que decide salir, probar, insistir, seguir a pesar de darse cuenta que le puede traer alguna complicación. Y el sistema, de alguna manera, valida o acepta, o porque es que yo no me di cuenta, ¿no es cierto? Padres que te dicen es que yo nunca me di cuenta. Bueno, ¿y en qué estabas que no te diste cuenta? No en el sentido de generar una culpabilización, sino que, bueno, hay algo en ti que está reaccionando de manera que consciente o inconscientemente, cuando aparece una dificultad en tu sistema, te volteas para no verlo o lo ves, pero le das un significado lo que lo minimizas. minimiza, o porque tuviste una experiencia previa en tu propia vida con tu padre que te hace estar especialmente eh, eh, reactivo y resistente a la problemática. Mira, por millones de causas posibles, pero algo hace que ese sujeto haya podido desarrollar ese síntoma en ese contexto. Claro, claro. Y entonces, cuando el paciente índice desaparece, porque se resuelve la patología o porque se muere, el sistema de alguna manera se torna a mirar y a identificar
a otro miembro como nuevo paciente índice. Entonces ahí hay también una suerte de codependencia, donde yo de alguna manera estoy necesitando generar una condición fuera de mí que me dé la posibilidad de sentir que tengo em, o que soy indispensable para ese otro, para resolver ese problema. Pero el problema no lo tengo que poder resolver nunca, para no perder yo mi sensación de utilidad. Claro, claro. O sea, Y si se finalmente, resuelve, entonces tengo que dar las condiciones para que se genere otro. no, y de hecho hay casos patológicos donde se sabe que la madre puede enfermar al hijo para que siga dependiendo de ella. O sea, Claro, intencionalmente, ¿no? Pero ya es muy patológico, ¿no? ahí ya nos pasamos a un trastorno facticio, claro. Ándale, es un trastorno ya. Ya es un trastorno facticio, claro, donde la persona se puede auto infringir un daño para mantenerse enfermo, O a la persona que cuida. o a la otra persona, claro, ahí se habla del síndrome Münchhausen, Ok, ok. ¿ya? No, por la historia esta del loco, no sé si conoces la historia del varón de Münchhausen, No, en otro capítulo. ok. Pero vea, ya me dicen pauta para preguntar lo siguiente, ¿no? Existe una persona que es codependiente. Existe la persona que es dependiente. La pregunta es, ¿se pueden encontrar? Espera, Absolutamente. espera, en el sentido, espera. Es encontrar un dependiente con un dependiente, un codependiente con un dependiente y un codependiente con un codependiente. Es la pregunta. Obviamente que tienes que separarla, ¿no? De, Pero dependiente con dependiente, completamente. Tanto desde la normalidad, sí, ¿no es sí, cierto? En nuestras relaciones sanas, todos somos dependientes. sí. Si lo queremos llevar a un poco más extremo, sí, hay personas y hay sistemas, parejas, amistades, em, donde uno podría definir a lo mejor que hay mayor dosis de dependencia en ambos, em, y no necesariamente pasando a una codependencia. Ok, em, un dependiente con un codependiente claramente. La codependencia precisamente está definida a propósito de que hay un dependiente y yo soy dependiente de su dependencia. sí, Por lo tanto, necesariamente la codependencia va a surgir en el contexto de estar con un dependiente. claro. Em, codependiente con codependiente, mira. Sí, más patológico aún. Es que se Sí, alimentan mutuamente. sí, Me sí. quedé pensando y dije, pues de una Yo, persona puede estar destrozando la vida del otro, igual puede corresponder. yo te diría, por ejemplo, en esto que normalmente la gente habla como desde el sentido común, desde el lenguaje común, em, las relaciones tóxicas, ¿no? Donde yo te destruyo y te maltrato psicológica, físicamente, y tú me destruyes y me maltratas de vuelta, y sin embargo somos incapaces de decir hasta aquí, esto ya no puede seguir porque vamos a terminar los dos muertos. Claro. Em, sí, sí, absolutamente. Ahora mira, la codependencia, obviamente que parte de la base de una dependencia también, o sea, claramente el que se hace porque si yo tengo una dependencia normal, normativa, y me encuentro con un dependiente que me está tratando de llevar a, o me está tratando de llamar a mi codependencia, que está entrando en una relación muy tóxica, de mucho daño, de autodaño tal vez, pero donde está tratando de permanentemente traerme a que yo lo proteja, que yo lo cuide, que yo lo salve. La persona que es dependiente, pero normalmente dependiente, va a decir, ¿sabes qué? Yo llego hasta acá. Yo te he ayudado todo lo que he podido, te he dado todas las alternativas, te he ofrecido estrategias, te he ofrecido oportunidades para que te vayas a tratar, te he ofrecido oportunidades para que te reinsertes en la vida y trabajes y no sé qué, y tú ya no lo quieres hacer, yo aquí no puedo más y yo no me voy a morir en el intento. Y ese es el límite que pone la persona que tiene una dependencia normal. Pero el codependiente, una de las características que tiene es que es incapaz de poner límites. Es incapaz de establecer hasta aquí llega mi rol.
yo no me voy a morir en el intento. ¿Ya? De hecho, fíjate que me cuesta un poquito de trabajo porque tengo entendido que la codependencia también juega tiene los roles de manipulación, de pronto Absu- victimizarse. Es decir, o sea, absolutamente. tú me hiciste daño y por eso reaccioné de esta manera y ahora te voy a salvar y te voy a dejar que seas buena persona gracias a que yo estoy presente contigo, ¿no? Cuando en realidad sabemos que es una destrucción para los dos. Lo que sí Absolutamente. cuesta trabajo, es decir, me encanta porque la gente puede decir, no, es que tú eres tóxico y yo no. O sea, hay algo que nosotros debemos de entender, que todos tenemos cierta toxicidad y tenemos que aprender a no ser codependientes. ¿Así lo debo de entender? Todos tenemos cierto grado de, más que de toxicidad, yo te diría que de dependencia, que es Ok, normal. Y que sí. en la medida que esa dependencia aumente, se puede transformar en más o menos tóxica. Pero ¿por dónde? ¿Qué es lo que define esa toxicidad? A partir de qué uno puede identificar que eventualmente mi dependencia se puede estar traspasando a un nivel ya de codependencia o a una dependencia eh, patológica, que ojo, cuando digo patológica, no quiero decir que necesariamente estemos hablando de personas locas. Claro, claro. Estamos hablando, la patología tiene que ver justamente con lo que decíamos delante, con que hay algo en mi funcionamiento que de alguna manera está llevándome um, a que mi vida cotidiana en uno o más ámbitos de desempeño se vea obstaculizada. Si a propósito de alguna conducta yo tengo un problema en mis relaciones sociales, tengo un problema en mi funcionamiento intelectual, eh, se me fue la palabra, Tu trabajo, en en tus mi roles, sí. rendimiento, Ok. o en el funcionamiento en el campo laboral, por ejemplo, entonces claramente ya me estoy saliendo hacia una situación anómala que me dificulta la vida, digamos. En ese sentido es patológico, no quiere decir que estemos hablando necesariamente de alguien loco, porque uno dice patología y la gente se imagina en el ámbito de la salud mental una locura, y como locura se imagina que la solución es irse al manicomio, Claro, claro. eh, o recibir electrochoc o no sé qué. Sí. O amarrarlo Eh, y darle trancazos porque es la psicología normal, ¿no? Sin embargo, no es ese el sentido, ¿no? O sea, no, no es el sentido. sí, o sea, Es finalmente puedes, muchos y es, tenemos la posibilidad y tenemos que estar atentos y podemos es que ese es ponerle, el punto. El punto es que no te puedes dar cuenta tan fácilmente de que tienes una patología. ¿Me explico? Sobre bueno, todo hacia primera persona. O sea, en el sentido por de lo decir, yo soy mismo, patológico, ¿me explico? yo creo que es importante poder identificar algunos elementos Sí, que de alguna manera te abren la visión y te permiten parar las antenas y decir, a ver, ojo. Un primer elemento que a mí me parece importante en esta relación de codependencia es que las personas que entran en estas relaciones de alguna manera se sienten y actúan como siendo responsables de los sentimientos del otro. Muchas veces se da y principalmente se describe en el contexto de la pareja, pero se puede dar también en el contexto de padre-hijo, en el contexto de amistades, sí. también de mucha codependencia. Um, la persona codependiente gasta mucha energía, gasta toda su energía en satisfacer necesidades del otro. Pero fíjate que dijiste algo que voy a subrayar, ¿no? La codependencia no necesariamente es una relación de pareja, sino es una relación social en sí. Puede ser de amistad, puede ser de familiar o puede ser de pareja, ¿no? Entonces es importante porque todo el mundo dice, no, pues eres tóxico, ya piensas inmediatamente es porque eres problemático con tu pareja. No, también involucra los otros aspectos sociales, ¿no? Sí, Hay muchas relaciones familiares que son muy codependientes, familias que son muy aglutinadas, sí, donde ninguno de los miembros, no sé, eh, están los padres, los hijos crecen, se casan, tienen sus propios hijos, qué sé yo, pero viven todos muy cerca, sí. se reúnen permanentemente, necesitan estar todos los fines de semana todos juntos. Eh, alguien quiere ver si es que va a cambiarse o a buscar otro trabajo porque resulta que este trabajo ya no le está satisfaciendo y se hace un consejo familiar y entre todos se toma la decisión.
sea, eso también es una codependencia. Y en esta relación, por eso lo que te decía, ¿no? Uno de los primeros elementos es que el codependiente invierte toda su energía en tratar de satisfacer las necesidades del otro, en tratar de ver de hacerse responsable de alguna manera de los sentimientos, de lo que el otro le está pasando, lo que está sintiendo. Sí, claro. Em, y está bien, no se trata de que sea malo, no quiero decir que no se vaya a entender que sea malo hacer un acto de amor por el otro, sacrificar algo, eventualmente postergar alguna necesidad mía en pro de la necesidad del otro. Eso está bien y eso estará definido por también ciertas situaciones que eventualmente hacen más urgente que eso ocurra. Pero de ahí a estar permanentemente pendiente de lo que el otro quiere, lo que necesita y lo mío yo lo dejo, lo postergo, probablemente y en muchos casos porque no tengo claro qué es lo mío. Pero entonces esa es otra de las cosas que puede definir la codependencia, que es el hecho de que ya estás eh, mermando tu, tu capacidad de acción, ya estás, ¿cómo se dice? Reduciéndote a solamente lo que necesita la persona. Sí, claro, Ok. en mayor o menor medida. Va a depender también del nivel de codependencia. Pero claro, o sea, yo dejo de lado, yo me centro tanto en tu necesidad que dejo de lado la mía. Y por eso te decía, y probablemente porque la mía ni siquiera la conozco. Bueno, Si alguien me la pregunta, ¿pero qué necesitas tú? Eh, eh, es, es es que nunca me lo he preguntado. ujú, Es que no lo sé. Es que mi vida es estar al servicio del otro. no. Ajá, sí, ¿Te fijas? Y por eso también te decía al principio que puede aparecer en una primera instancia como que fuera una conducta altruista, sí, sí. pero no lo es porque yo me termino anulando. Es lo que en una plática dijimos, ¿no? ¿Qué pasa si el falso altruismo, ¿no? Que alguna vez comentamos en las primeras pláticas. Exactamente, exactamente. Y termino anulándome porque me entrego en esta relación que es potente, em, invasiva anormalmente emocional. Además, tremendamente manipuladora, ¿no? Porque Súper. además se leen los defectos y las fallas para recalcar por una parte la culpabilidad, por otra parte la necesidad. O sea, si yo sé que le tienes miedo a la oscuridad, es yo te acompaño y voy contigo, o sea, no te preocupes, estoy rescatándote, ¿no? Sí, sí, es, Claro, pero es como, ah, te podría decir, a ver, si tengo un hijo que le tiene miedo a la oscuridad, bueno, le compraré una lucecita que la enchufe en alguna parte en la noche, de manera que si se despierta vea la lucecita, o que le pueda dejar más o menos iluminado el camino hacia el baño si es que necesita ir al baño en la noche. o le Pero das una no en eso, lámpara o o otras cosas, sí, algo, pero no me voy a dormir con él y no lo claro. dejo y no me puedo separar, y si te despiertas yo me despierto y yo enciendo las luces para que ahí ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estoy pensando desde la emoción, y con esto me acuerdo de las distorsiones cognitivas, Claro, claro. el pensamiento, el razonamiento emocional. Bueno, en la codependencia, en las relaciones, em, que no normales o que se basan en algún elemento que se nos ha escapado un poco de las manos, puede ser por el lado de la dependencia o por cualquier otra parte, te aseguro que hay muchas distorsiones cognitivas funcionando. Claro, claro. No, y de pronto me dejaste pensando diciendo que somos un tanto catastróficos al respecto, ¿no? Que es agarrar y decir, no, es que si ahorita se va a comprar a la tienda, no, capaz si lo secuestran, capaz si lo asaltan, no, o sea, lo que creo, lo que estoy viendo es que finalmente cuando nosotros hablamos de una codependencia, lo que estamos alejando es la autonomía de las personas, o sea, le estamos Absolutamente. De arrastrando, ambas, de ambas, sí, de le estamos ambas. arrastrando. Ambos, como si fueran polos opuestos, se empiezan a atraer y es muy difícil romper esa relación, ¿no? Porque además se alimentan mutuamente de esos pensamientos, ¿no? Y de esas Exacto, emociones. exacto, porque yo me hago cargo de tu vida y tú te acostumbras a que yo estoy a cargo de tu vida.
y quito la responsabilidad. O sea, si me Quita, pasa algo, es tu responsabilidad porque tú me dijiste que hiciera eso. No es porque yo tomé la decisión de hacerlo, sino que tú eres el culpable. Dime qué hago para que pueda culparte de la situación. Es el punto, y, ¿no? y el codependiente entonces se siente victimizado, se siente utilizado. Claro, claro. Entonces viene la victimización, que va de ida y vuelta, nuevamente. Porque claro, porque yo me hice cargo, tú te acostumbraste a que yo me hiciera cargo, entonces como tú te acostumbraste a que yo me hiciera cargo, lo que te pasa es producto de lo que yo decidí, y tú no te haces cargo de que por mucho que yo lo haya decidido, tú aceptaste que yo lo decidiera y además aceptaste comportarte conforme a eso. Sí. Y fíjate que ahorita me vino la idea de también que puede suceder en dos campos distintos. Uno de ellos puede ser cuando tienes un enfermo, un familiar enfermo, en donde tú dejas toda tu vida con tal de cuidarlo sin darte cuenta que debes hacer que mejore la persona. Y el otro, de pronto me vino la idea de decir en la docencia, cuando el maestro dice, es que no van a poder resolver los problemas si no les guío yo o si no les enseño yo. Entonces, de alguna manera no estás enseñando. Recuerdo Mm, en una ocasión que una persona, bueno, un grupo de personas estaban charlando con un estudiante y le dijeron que no podía hacer un proyecto para poder mejorar algo en el municipio. Y yo dije, bueno, finalmente, ¿por qué estamos dudando de las personas que nosotros estamos formando? Yo no mm, puedo decir que un estudiante no lo pueda hacer. Si el estudiante en algún momento tú los estás formando, tú estás esperando que él pueda hacer un proyecto, pueda algo, dar una propuesta que pueda funcionar. O sea, no veo por qué pensar que no lo puede hacer si no está a cargo un maestro, no está a cargo alguna autoridad o alguien más, o prácticamente lo estoy catalogando de incompetente, ¿no? Entonces, mm. en ese sentido, de pronto me viene la idea de decir, o sea, el hecho de que los maestros de pronto decimos, no, es que no vas a poder, o sea, tienes que esperarte a que yo te indique y haga las cosas como se hace, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos cortándole la posibilidad de autonomía al estudiante. Lo estamos limitando Sí, muchísimo, ¿no? sí. Y el codependiente, fíjate que desde ahí también, ¿cuál es una otra más de las tantas características? Es precisamente que tiene la sensación de que nadie puede hacer las cosas tan bien como él. Pero, Por lo tanto, es muy obsesivo en la perfección. Y desde ahí busca controlar la conducta del otro. No, es un control, es que tienes que ¿no? hacerlo así, es que esta es la forma, es que déjame que yo te tengo que ayudar, porque solo no vas a poder. Sí, me recuerda cuando el padre de familia lleva el juguete de Navidad y de pronto el hijo lo descubre y le dice, no, 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 así no se hace, ve cómo se hace, ¿no? Y tú dices, espérame, o sea, deja que rompa el juguete, deja que aprenda y entienda Que lo que está sucediendo. descubra, Sí, claro. y que en eso puede Bueno, haber pérdidas, es normal, pero no puedes pensar que el juguete es exactamente, para él si lo estás jugando tú, ¿me explico? Entonces, exactamente. Y nuevamente ahí se repite el tema del límite. sí, ¿Cuál es el límite? ¿Para qué le estoy regalando el juguete? sí. Entonces es otra característica que nosotros podemos entender que es el control. Control, obsesividad, baja autoestima, eh, claramente dificultad y débiles habilidades sociales. Em, la persona codependiente teme mucho el rechazo. Entonces, por Pero eso es que tiene que validarse a propósito del salvataje de los demás. sí, sí. Ahí hay algo que puedo pensar también en el sentido de decir, en una codependencia también es válido pensar que existe la necesidad de aislamiento. Aislamiento en el sentido del codependiente, o sea, el hecho de la persona que está dependiendo de mí, abrazarla y alejarlo de las circunstancias sociales, o no es necesario. No, no necesariamente. Yo creo que eso podría agregar un factor de mayor patología de la relación codependiente. Pero No, te digo en el sentido, por ejemplo, de pareja, ¿no? Tú agarras y dices, es que yo no quiero que hables con tus amigos porque seguramente te andan pretendiendo, ni quiero que hables con tus amigas porque hay algo y entonces empiezo a cortarle pero no sé si es como la, estrategia de la depredación autonomía. o estrategia Es que, patológica, o es que sea eso te iba más a bien como decir. una definición de la codependencia, ¿me explico? Es que eso te iba a decir. Yo creo que no es una definición de la codependencia. Yo creo que en una relación de codependencia puede llegar a ocurrir eso,
pero no cada vez que se da esa situación es por una codependencia, sino que puede ser más por un tema de celopatía, de depredación, como decías tú, de control desde otra, no solamente desde la codependencia. ¿Ya? Efectivamente, el codependiente queda atrapado en la relación tóxica. Sí, A- Efectivamente queda atrapado en el sentido que tú eres dependiente, yo soy codependiente y no me puedo salir. Pero eso no me obliga y no me lleva necesariamente a que no te permita o te esté tratando de presionar o manipular o incluso prohibir e impedir que te relaciones con otros. Pero te vas a relacionar con otros de la manera como yo te digo que debes hacerlo. y de una forma controlada. Claro, claro. Y en eso, bueno, emocionalmente muy, muy desprotegidos ambos. No, no quiero decir que son, bueno, podría decirse, si es que lo planteamos desde el punto de vista de la inteligencia emocional, poco inteligentes emocionalmente, poco Claro. inteligentes socialmente. Entonces, hay una dificultad a nivel de inteligencia emocional, hay una eh, dificultad para identificar cuando la relación está siendo especialmente absorbente y poder salirse en el momento adecuado. Em, Muchas veces se niega la realidad, es decir, yo puedo ver que tal vez la pareja, el hijo, el amigo, no sé qué, están logrando salir de una situación. No, 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 todavía no. Ten cuidado, te puede pasar algo. ¿Por qué? Porque si tú sales de la situación, yo pierdo mi sentido. Claro. Entonces se llega eventualmente a negar la realidad. Hay problemas a nivel de habilidades sociales pobres, habíamos dicho, hay problemas a nivel de autoestima, Estima, sí. eh, hay una obsesividad en el sentido de querer hacer las cosas de una determinada manera y así debe ser y cuidado y no te salgas y no lo... por lo tanto hay control, hay necesidad de control. Límites, el tema del límite marca ahí también un elemento sumamente importante. No hay límites claros. Acuérdate el ejemplo que te ponía de las familias aglutinadas. Hay familias que son sumamente dispersas, que podrá ser el otro extremo, que vive cada uno en un extremo del país, se comunican una vez al año, y bueno, y si no les complica, no tiene por qué ser eso una dificultad, pero la otra es, estamos todos juntos, y si alguien decide eh, irse a vivir a otra ciudad, es que estás destruyendo la familia. Sí, sí, sí. Sí. Eh, Oye, pero ya me quedó una idea un tanto preocupante porque te ve, viste, ve, te me viste identifiqué. codependiente. No, pero fíjate en el sentido de decir, imagínate que ya tenemos una relación codependiente, muy ya patológica, y llegase a perderse uno de los dos, en el sentido de decir, o sea, por ejemplo, pues que los obligan a separarse, que los obligan, que uno de ellos pierde la vida, o por ejemplo el que es el codependiente, ¿qué sucede? O sea, ¿qué alternativas hay o cómo lo... Me imagino que Bueno, necesitas un apoyo psicológico. absolutamente. Y me imagino que Sí, también salir de la codependencia requieres un apoyo psicológico. No es tan sencillo, y ya hablo en términos lo hablamos en términos de patología porque ya necesitas ayuda. Ya no mm, es tan fácil decir yo hoy me levanto y dejo de ser codependiente, me explico. Soy positivo y mañana ya no seré dependiente. Sí, no, aparte que el codependiente, a propósito de todas estas dificultades de personalidad, de formación, qué sé yo, no se da cuenta que está siendo codependiente. La persona siente que es, o protector, si, es si es que altruista. eventualmente le puede pesar, y bueno, pero es lo que me tocó en la vida. Es lo que tengo que hacer, porque es necesario, porque cómo voy a dejar a mi pareja sola, porque cómo voy a dejar a mi pobre hijo que se destruya, porque cómo yo estoy aquí para ayudar y necesito... em, Lo toman como su cruz, ¿no? pero Prácticamente. si el codependiente muere, Ujú. el dependiente le va a costar, va a necesitar que alguien lo rearme, pero
Claro, puede hacer terapia, puede tener un proceso de duelo especialmente difícil, especialmente largo, pero finalmente es, fíjate lo que te voy a decir, es solo dependiente. Sí. Pero si el dependiente muere, el codependiente necesita urgentemente encontrar a otro dependiente. O por otro índice. Exacto, porque mi vida depende, De ese el cuidado. sentido de mi vida depende de yo estar al servicio, disposición y salvataje de algún otro. Entonces, por eso que en estos sistemas enfermos, si el paciente índice desaparece, porque se va, porque se muere, por lo que sea, aparece otro, tiende a aparecer otro. El sistema, porque, porque debe mantener la estructura del sistema, y el sistema es un sistema que salva, que protege, que rescata, y si no tengo a quien rescatar. Claro. Pues hago a alguien que necesite mi rescate. O lo ¿Qué, creo, qué, ¿no? qué hace un salvavidas viviendo en el desierto? Claro. Claro, ¿no? Y me suena, fíjate, en el sentido de, en algún momento recordaba la película de Rambo, que me pareció una película que hablaba de una persona que era diseñado para sobrevivir, diseñado para matar. Lo traes a una vida de ciudad donde no necesitas nada de eso, ¿no? Después de que te acostumbres a este modo de vida y dices tú, ¿qué va a hacer? Es por ello que muchos de los, creo yo, Mm. es por ello que muchas de las personas que regresaron de combate de pronto ya no se ubicaban en una vida Mm. cotidiana. ¿Sí? Y hay mucho suicidio al respecto y hay mucho maltrato al Sí, respecto. claro. Entonces pasa de una parte, de un escenario al cual fuiste diseñado y que si no tienes un tratamiento, una recuperación, es muy difícil que puedas llevar una vida normal, ¿no? Mm. Entonces, creo yo que en el caso de las dependencias y las codependencias, requieres un apoyo profesional para que Mm. puedas ir eh, desarrollándote autónomamente o puedas ir viendo cuál es, para que puedas ir desarrollando finalmente, ¿no? Mm. Entonces, esa es una, desarrollar tu Sí, personalidad. Uno, tuvimos otro salto por ahí. Ya, otro pequeño saltito. Pero claro, tú me decías, ¿y qué se hace? ¿Se necesita terapia? Sí, ambos pueden necesitar terapia. El problema es que no se dan cuenta que necesitan terapia, reconocerlo. Sí, sí, en definitiva. porque ambos tienen su sentido ahí en la relación. Entonces, Es por que, eso te decía, puede que eventualmente sientan que les pesa, pero es lo que me tocó y es lo que me corresponde hacer y es lo que tengo que hacer. sí, sí. Y si tú le dices, no, es que te tienes que salir, no, es que no puedo, es que no lo puedo dejar así. Sí, es su cruz, deciden cargarla como su cruz, ¿no? Finalmente. Exactamente. Y entonces, en esa idea del abandono, de aceptación, todavía se complica más la situación. Pero, como dices, finalmente lo difícil es darse cuenta de la situación, de qué tanto estoy haciendo. De ahí que hay algunas observaciones que haces de cómo identificar que estás en una relación dependiente o codependiente, ¿no? Creo que nos alargamos bastante. Yo dije, ya estamos en medio de una discusión que no sé cómo vamos a terminar ni nada, pero ¿qué te parece si vamos concluyendo? Ah, codependiente, dependencia puede ser normal, podemos tener ciertos niveles extra, el codependiente se hace dependiente de esa codependencia a propósito de sus propias deficiencias, y tenemos que tratar de poner el ojo, aunque cuesta, principalmente en la capacidad de establecer límites, la capacidad de establecer límites en el sentido de no querer controlar la vida del otro, y, y yo diría que tal vez es mucho más fácil am, prestar oído cuando desde fuera nos están diciendo, oye, hay algo que ustedes dos no están haciendo bien, porque desde adentro es muy difícil. Fíjate que me viene a la idea el hecho de que para darte cuenta es qué tanto estás haciendo autónoma a la persona con la que estás conviviendo. Obviamente que no me refiero a que quieres que aprenda a nadar y la avientas a la alberca, ¿no? Sin que sepa Mm. nadar. Entonces hay que tener también
criterio para desarrollar en eso de qué tanto lo estoy haciendo independiente, si realmente le estoy dando las herramientas para ser independiente, autónomo, no independiente, autónomo, si realmente le estoy dando las herramientas para ser autónomo, si realmente no me está afectando esa autonomía de la persona, y creo yo que puede ser una forma de poder entender en cómo estoy dejando la codependencia, ¿no? No sé Mm. si me equivoco en ese aspecto. O sea, claramente ese es el ideal. El problema es que el codependiente nos... Tú le dices, bueno, pero lo estás haciendo autónomo, le estás entregando las herramientas. Es que no puede. Sí. Es que yo tengo que nadar y que él se me monte. No le puedo enseñar a nadar porque no va a aprender. Y peor aún, ¿no? Ah, ¿quieres intentarlo? A ver, mira, échate al agua y ve cómo te ahogas, ¿no? A Y ver, ves que voy por ves, ti. tengo que salvarte nuevamente. Y hasta Claro. te sumerjo, ¿ya viste cómo no puedes? Entonces, sí, o sea, la codependencia es así de problemática, ¿no? Por eso te digo que tal vez lo más eficiente es prestar oído cuando desde fuera te están diciendo, oye, ojo, Sí, sí, y una y otra y otra, y el codependiente se va a defender porque es su sentido. Le claro. quitas la codependencia y lo dejas sin sentido de vida. Es complejo, es muy Sí, complejo. sí, demasiado. Pues ya no quedé conclusión porque ya me quedé, no sé cómo salir de la codependencia. Con terapia, pero cuesta. Cuesta darse cuenta. Sí, es difícil eso. Cuesta llegar al punto en el que la persona dice, ya no puedo y sí, efectivamente, parece que algo tengo que hacer con esto. Es súper difícil. Muy bien. Bueno, pues ha sido un Bueno, placer. Da como para siempre, mucho, ¿eh? da. Mira, es que finalmente estamos hablando todavía además de personalidad, de alguna manera. Sí, Te sí, había dicho que personalidad era un tema largo, pero claro, hemos abordado varias cosas que tienen que ver con personalidad, en realidad, sí. en estricto rigor. Bueno, así que tenemos tema para rato. Y mientras etología y comparación, psicología comparada, va a ser un tema interesante a desarrollar. Sí, ¿Qué entretenido, a mí me tantas gusta. bases de la personalidad existen en nuestros antecedentes, entre nuestros ancestros, perdón? Eso va a estar Perfecto. divertido. Bueno, un gusto. Saludos. Como siempre, bye bye.